Pues esta es una finca muy buena para el ganado, para la crianza del toro bravo. Es una finca que no tiene mucha altura, está entre 200 y 240 metros, muy cerca del Guadalquivir. El Guadalquivir está justamente a nuestra espalda, en línea recta 3-4 kilómetros como mucho, muy templada. Es una finca muy temprana que si le llueve en otoño pues enseguida tienes la hierba fuera, con muy buena calidad de hierba, está muy limpia, porque mi abuelo, que fue el que compró la finca, siempre se preocupó mucho y es una finca que está tremendamente limpia, con muy buen arbolado, como veis, de encinas también cuidadas, y eso hace que todo ello favorece la crianza del toro. El toro tiene una hierba muy temprana, de mucha calidad, ayudada por la bellota también en la primera parte del otoño y el invierno entero, y todo eso pues favorece tremendamente la crianza. Sí, hombre, aquí lo que es duro es el verano, ¿no? Es decir, el verano sí es un verano en el que la temperatura se pone fácilmente 30 y muchos grados, ¿no? El invierno es más bien suave, ¿no? Hay días que puede a lo mejor la temperatura bajar de cero, pero son los menos. La mayoría de las veces está siempre por encima de 5 o 6 grados, ¿no? Es decir, es un otoño suave, un invierno bastante suave también en relación a otras partes de España, y el verano sí es más duro, quizás no tan duro como en la parte de abajo del todo, porque aquí se mueve un poco más el aire y refresca un poquito, pero sí es un verano duro. Esta es una carretera, como yo digo, que es la famosa ruta del Toro de Cádiz, pues casi se le equipara, ¿no? Aquí hay ganaderos como Dolores Aguirre, como Espartaco, como Los Recitales, como las Monjas, Isaías y Tulio Vázquez, en fin, Javier Molina, muchas ganaderías. Es una zona que tiene mucha dedicación actualmente a la crianza del toro bravo. Bueno, pues el origen de la ganadería empieza en el año 49, cuando mi abuelo, que era muy amigo de José Luis Buendía, pues decide comprar la ganadería. Quizás influido por su amigo, pues que ya era ganadero por aquellos entonces, pues lo convence y compra una ganadería. Entonces compró un lote de vacas que era de la ganadería que tenía la viuda de Guardiola, que era Concha Soto. Dividió entre sus hijos, y el lote que le tocó a Armando, a uno de sus hijos, pues fue el que compró mi abuelo en aquel entonces. Creo recordar que eran 2 sementales y no sé si 50 vacas, creo que fue lo que compró en aquel momento Guardiola Soto, que era puro gamero cívico. Esto se mantuvo así durante muchísimos años, bastantes años, hasta que a finales de los años 80, como la ganadería era muy cortita, porque no pasó nunca de tener 110, 115 vacas, pues se nos planteó un problema, que era el problema de la consanguinidad, y decidimos hacer una prueba, influidos por un matador de toros amigos nuestros, con lo de Clemente Azar. Resultó muy buena en primera generación, pero luego ya en segunda no. Y fue ya a principios de los 90 cuando, por amistad personal de mi padre con Diego Puerta, nos cedió un toro que tenía de origen Domecq, y luego un segundo toro. El primero se llamaba Hipío, después un segundo toro y luego un tercer toro, y ahí ya empezó el cambio de verdad de la ganadería, y empezamos a echarle esos toros a las vacas que teníamos, que eran, como digo, puras de Guardiola, gamero cívico. Luego, casualmente, después de unos años, por unas circunstancias puramente pues de familia, ¿no? Porque por una relación directa familiar con Borja Domecq, pues empezamos a echar sementales de Jandilla y de Fuente Imbro también a la vez, por un tema de amistad personal con Ricardo Gallardo. Y esto hace pues aproximadamente desde el año 99 aproximadamente, y ya todo lo que se ha echado en la ganadería desde entonces para acá han sido sementales solamente de Jandilla y de Fuente Imbro, con lo cual se ha producido pues desde el año 90 para acá, yo creo que una absorción del encaste prácticamente, en el que todavía sigue habiendo vacas viejas que siguen teniendo un porcentaje del encaste anterior, pero que ya prácticamente la gran mayoría se ha absorbido por el encaste Domecq, que es
una liga o como queramos llamarle, un refrescamiento, como queramos llamarle, que ha funcionado francamente bien y que se lo mantenemos hasta el día de hoy y seguimos echando sementales, como digo, de estas dos ganaderías, ¿no? Con lo cual la ganadería hoy prácticamente es doméstica. Recuerdo que los primeros años, cuando empezábamos a tentar, sí que notaba muchísimo la diferencia, ¿no? Porque a fin de cuentas son dos encastes que, aunque tengan un origen igual, pero están bastante distanciados, ¿no? Y ahora ya no, ya te parece, ahora tenemos la sensación de que siempre ha sido lo mismo, pero realmente no lo es, ¿no? Y la gente incluso te lo recuerda cuando vienen matadores o aficionados que vienen, joder, ¿cómo ha cambiado esto de antes a ahora, ¿no? Pues sí, efectivamente ha cambiado, lo que pasa es que ha sido un proceso gradual y quizás los que estamos dentro pues nos ha costado un poco más de trabajo darnos cuenta. Pero sigue manteniendo la ganadería una base y de hecho tiene una cierta personalidad en ese sentido de lo que tenía anteriormente, ¿no? En la forma de investir, sobre todo en las vacas, que fue, como es obvio, lo primero que vimos, pues se notaba en la forma, en las vestidas, en las muletas sobre todo, ¿no? El toro de Guardiola que nosotros teníamos era un toro bravo y con nobleza, pero que quizás no se adaptaba demasiado al toreo de hoy. Era un toro que le faltaba un poco de profundidad en las vestidas, que le faltaba humillar. Me decía una vez un amigo que él decía que era una ganadería antigua, ¿no? Él decía que era antigua porque era eso, un toro bravo que galopaba, que se venía, pero que le faltaba eso que el toreo moderno exige cada vez más, que es un toro que humille mucho, que tenga mucha profundidad, que tenga mucha duración, que transmita. Eso yo creo que ha sido la mayor aportación del encaste nuevo. Y por contra a mí me sorprendió negativamente pues el que lo que teníamos entonces era, no digo más bravo, ¿no? Pero un comportamiento más homogéneo en el caballo sí que tenía, ¿no? Pues quizás porque el criterio de selección había sido en mi familia, en mi padre y mi abuelo ese, y entonces predominaba claramente aquello. Cuando empezamos a introducir sementales distintos, pues eso se perdía. De repente había vacas que las veía y que estábamos acostumbrados a que cualquier vaca 7, 8 cuyazos los tenía siempre, ¿no? Y aquí ya no, aquí ya cambiaba, era una vaca diferente, con un ritmo diferente, una embestida diferente, pero creo que en definitiva lo que íbamos buscando y creo que muy satisfechos en lo que hemos conseguido. Nunca puedes pararte porque siempre estás buscando, no puedes perder nunca el hilo de que se te vaya ninguna de ellas. Es decir, ningún semental, como hemos comentado antes a micrófono cerrado, te transmite todas las características, sino que transmite un número de ellas y siempre tienes que estar trabajando para buscar el que te fije las otras que este no te da, y con las vacas pues exactamente igual, ¿no? Entonces es un trabajo continuo en el que vas perfilando o tratando de acusar más, de apretar en determinadas características que se te pueden ir yendo para que no las pierdas definitivamente en la ganadería. Es un proceso muy lento y que nunca puedes pararlo si quieres estar ahí, porque digo, el toreo no deja de evolucionar y tú siempre estás buscando el conseguir el toro que se adapte a ese toreo, ¿no? Que esto no es una ciencia exacta, ¿no? Es decir, que de un toro muy bueno y una vaca muy buena, pues no sale un hijo bueno. Que posiblemente todavía, si apuramos más, en mi opinión, el mismo toro no embiste 2 veces de la misma manera. Entonces todo eso, el que además las pruebas que vas haciendo las ves siempre a muy largo plazo, porque tú echas un semental nuevo y desde que lo echas estás pensando en los hijos, pero sabes que tienes 5 años por delante y la vida de una persona pues es limitada, como es obvio, y 5 años es tiempo, ¿no? Entonces al final llega, ¿no? Las cosas parece que no, pero llegan. Pero también es verdad que hay veces que hay gente que se queda en la mitad de una labor que empezaron en su día y no la ven rematada, ¿no? He tenido la oportunidad de echar toros y sigo teniendo la oportunidad de echar toros de Jandilla y de Fuente Imbro, muchos de los cuales son toros contrastados que dan una calidad excepcional y que creo que todo el mundo no tiene la suerte de poder utilizar esos toros, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista me considero afortunado, ¿no? Y tengo que agradecerle a Borja y a Ricardo, a los dos, el que me hayan permitido eso, y eso está permitiendo que la ganadería evolucione muchísimo más rápido que a lo mejor hubiese sido en otras circunstancias en las que me hubiese visto obligado a tentar sementales míos, con lo cual el riesgo de fracasar pues hubiese sido muchísimo mayor, ¿no? Yo creo que aportan por igual. No creo que genéticamente se pueda decir que aporte uno más que otro. La diferencia está en que, bajo mi punto de vista, por un lado, el semental te da la facilidad de que en una sola camada le ves varias crías, con lo cual
la idea que te haces de lo que él aporta es mucho más rápida y mucho más, la ves mucho más claramente, mucho más linealmente. Es decir, en una camada ves 8 o 9 hembras de un semental y 7 o 8 machos en la plaza, y enseguida que ves lidiar o tentar uno, se te vienen a la cabeza las 4, 5, 2, 3 características que ese semental crees que transmite. Entonces lo ves con más claridad. Pero luego también es cierto que si cuando se dice que una ganadería está sustentada sobre las vacas, es totalmente verdad también, porque no cabe la menor duda que la vaca, que con varios sementales distintos te ha dado siempre cosas muy buenas, significa que ella sí está fijando de verdad unos caracteres muy importantes, porque te lo ha transmitido con con sementales diferentes. Luego yo creo que al final como se suele decir, ponen igual los dos. Lo que pasa es que la forma de interpretarlo o de verlo puede ser distinta, o más rápida o más lenta. Este es un toro que, respondiendo a lo que es su encaste actual, que es Domecq, aunque tiene una reminiscencia de Guardiola Soto, pues es un toro armónico, como estáis viendo, es un toro que está bien hecho, con un abanico abierto en cuanto a hay toros bonitos, toros con más trapío. El encaste Domecq, yo creo que una de sus características es que es un encaste muy abierto en ese sentido, y entonces ves toros más abrochados de cara, ves toros más abiertos, con el pitón más largo, pitón más corto, en fin, eso es muy abierto en ese sentido. Podéis verte aquí novillos y toros que van a plazas de primera, y otros muchos que van a plazas de pueblo. Es un toro, digo, armónico, bonito, con buen trapío, con un tamaño medio, ni excesivamente grande ni pequeño. Un toro que sirve, que en conjunto lo puedes llevar prácticamente a casi cualquier plaza. Es un encaste en el que, al estar tan abierto en todos los sentidos, pues ocurre igual con el pelo, ¿no? Predomina el negro y el castaño fundamentalmente, colorado, pero tienes prácticamente de todo. Hay chorreados, mulatos, bragados, jirones, pero quizás el pelo que predomina es el negro y el castaño fundamentalmente. Son los dos pelos que más mandan en la ganadería en este momento. Aquí estamos optando por los toros, como habéis visto ya, los tienen todos puestas, todos los toros tienen puestas las fundas. Los novillos, lo que hacemos es que se los vamos poniendo a medida que vamos viendo que ellos empiezan a escarbar, ¿no? Yo entiendo que el tema de la funda es un tema que a lo mejor a alguna gente le puede molestar un poco, en el sentido de que parece que hay una manipulación del toro, ¿no? Pero no cabe duda de que si esas personas, esos aficionados, viesen el desgaste que se provoca el toro en el pitón, pues posiblemente pensaría de otra manera. Hay que estar todo el día aquí y verlos para ver lo que hacen ellos, hasta el punto de que un toro que puede ser un novillo, que puede ser en origen un toro que por su volumen y por el tamaño de sus pitones podría ser de plaza de primera, pues puede llegar a ser un toro de plaza de un pueblo perfectamente, porque pierde todo el pitón, ¿no? Entonces sería cuando a lo mejor estos aficionados viesen salir el toro y dirían: este toro sí que está manipulado, y en realidad no es así. Es una manipulación natural que el toro hace consigo mismo, pues por muchas causas que no vamos a entrar, en las cuales no vamos a entrar ahora, y por tanto el tema del manejo de la funda se hace imprescindible casi hoy en las ganaderías, porque todos queremos ver salir un toro a la plaza limpio de pitones, que tenga un trapío importante, y bueno, por tanto digo, es necesario el tema de las fundas, a pesar de que para el ganadero pues supone un riesgo, que duda cabe, porque al toro hay que encerrarlo o anestesiarlo en el campo, como cada uno quiere hacerlo. Supone un riesgo, supone un coste económico y tiene muchas dificultades, pero entendemos, yo creo que casi todo el mundo entiende ya que es necesario, que es un mal necesario. Un toro bastante noble, el toro es un toro bastante noble, y en cualquier caso, en general, yo creo que casi todos los encastes, algunos más que otros, pero en líneas generales, el manejo del toro es el que hace mucho el carácter del toro y cómo responde el toro responde casi siempre al tratamiento que se le da. Es decir, si lo tratas con
con delicadeza, si lo tratas con cuidado, si pues el toro responde de esa manera, si la persona que los maneja los entiende bien, conoce sus querencias y sabe cómo y cuándo y de qué manera, pues el toro es agradecido, ¿no? Si lo tratas siempre a base de caballazos y de molestarlo, pues evidentemente ellos responden de otra manera. Pero el toro de este encaste es un toro noble en general, que tiene un trato muy bueno. A mí me gusta mover los toros, ¿eh? Y también creo que volviendo un poco a lo que decíamos al principio, depende mucho del encaste. Hay encastes en los que yo creo que es más importante. A mí me parece que en el encaste de Domecq es muy importante mover los toros. Yo la experiencia, la corta experiencia que tengo es que es un toro que, como normalmente suele tener un fondo muy bueno, es un toro que hay que ejercitarlo para que ese fondo que el toro tiene lo pueda dar en toda su dimensión en la plaza de toros, ¿no? Es decir, eso, el toro, yo creo que lo entendemos todo el mundo, es un atleta al final, porque es un animal al que en 20 minutos se le exige un esfuerzo titánico, bestial, hasta morir, ¿no? Es decir, se le castiga con una puya, se le obliga a embestir pues muchas veces de una forma difícil, complicada para él, y eso requiere un esfuerzo tremendo, ¿no? Y por tanto tiene que ser un toro que esté preparado para poder soportar eso, ¿no? En cambio, por ejemplo, en el encaste que teníamos antes era menos importante. También quizás va unido a lo que hemos comentado de que era un toro que embestía humillando menos, con menor profundidad. Todo eso requiere menos esfuerzo al toro y le hace que pueda embestir con una embestida más fácil para él y por tanto con menos esfuerzo físico. Se le ha echado más motor al toro, ¿no? Se le ha metido más motor, independientemente que yo creo que también en estos últimos años, pues ya hoy no se concibe un toro que no esté perfectamente cuidado en lo que comentábamos de salud, que no esté perfectamente alimentado, con unas dietas alimenticias perfectamente equilibradas, con unos correctores perfectamente, técnicamente muy correctos, ¿no? Es decir, que hoy en día, en ese sentido, el toro está cuidado al máximo, ¿no? Y en esa conjunción, como decíamos, de todas esas cosas, de mejor alimentación, mejor cuidado sanitario, mejor ejercicio en muchos casos para los toros, y en que además el ganadero se ha dado cuenta de que si el toro se cae, pues el espectáculo, pues no hay espectáculo como tal, entonces pues se ha visto obligado a meterle un poco más motor al toro, incluso a sabiendas de que ese toro en algunos momentos puede salir un toro que moleste al torero y que no permita, como decimos, ese toreo, pero es que si no, en el momento que el toro se cae y se derrumba, el espectáculo se acaba. El toro en el campo siempre te puede sorprender. Cada toro es un pequeño mundo y cada circunstancia dentro de cada toro es una circunstancia diferente. Entonces, yo siempre digo que el toro es un animal en general muy noble en el campo. Hay encastes que tienen sus peculiaridades y son a lo mejor más complicados, pero como ya hemos dicho, este es un encaste en general con buen comportamiento, pero es un animal del que a la vez o paralelamente nunca puedes prestar tu confianza a tope, porque si la prestas en demasía, lo que te puede dar es un disgusto, ¿no? Porque esa reacción no podemos olvidar que es un animal bravo y por tanto siempre puedes esperar cualquier reacción de él, incluso aunque lo conozcas, y hay animales que son muy nobles, pero con precaución. Creo que es un animal al que hay que tratar. Esta mañana cuando grababais las imágenes, pues lo estábamos comentando, ¿no? Hay que estar relajados pero siempre pendientes, nunca le puedes perder la cara al toro y hay que estar siempre pendiente a él porque la reacción siempre puede estar en cualquier momento ahí, ¿no? En los toros en sí, en las camadas de toros, existe claramente una jerarquización, ¿no? Es decir, el más fuerte, como en todo reino animal, el más fuerte siempre es el que está arriba, es el que pega, hay una disputa por la comida, hay una disputa por el espacio del que disponen los animales, sea grande o pequeño, entonces siempre existe una jerarquía y eso, los toros siempre están midiéndose unos a otros, todos saben perfectamente cuál está por encima de él, que en este caso esa jerarquía se muestra en una pelea, como es lógico. Y el toro siempre mide al que está al lado, mientras que el toro no se ve con fuerzas de volverle a acercar otra vez a ese animal que ya lo ha derrotado en alguna ocasión, pues se muestra sumiso a él y se deja que le pegue, o cuando pasa lo aparta, o cuando va a comer se quita de en medio, de alguna manera es sumiso, ¿no? Cuando ese toro, pues en algún momento por circunstancias o lo que sea, se ve otra vez con fuerza, pues vuelve a decir:
me voy a medir otra vez contigo y a ver qué es lo que ocurre en esta ocasión. A lo mejor pueden cambiar las tornas y que el que estaba antes abajo ahora se ponga arriba, ¿no? Y eso decíamos que en los cerrados, que son muy grandes, donde hay gran cantidad de toros y están a mucha distancia unos de otros, pues se nota mucho porque cada uno copa una parte de ese cerrado y hace su pequeño círculo de animales que están siempre juntos, y cuando esos animales están jerárquicamente por debajo de ellos, pero cuando los que están en esa pirámide de arriba se cruzan en cualquier momento, pues cada vez que se cruzan se vuelven a medir otra vez sus fuerzas y vuelven a pelearse de nuevo, ¿no? Yo entiendo que el comportamiento de un toro en el campo no es que sea determinante para ver o para vislumbrar cuál va a ser su comportamiento en la plaza, pero qué duda cabe que sí hay veces que dice cosas, ¿no? Yo creo incluso que, fíjate, en algunos toros, y en esto creo que coinciden muchas personas que se mueven en el mundo del toro, incluso la mirada del toro es importante, ¿no? Es decir, hay determinadas miradas que te dicen algo en el toro, que una mirada de nobleza, de bondad, de entrega, ¿no? Es lo que te transmite un poco lo que el toro puede hacer luego en la plaza, y en muchas ocasiones coincide, ¿no? Es decir, no siempre, pero qué duda cabe que hay toros que tú los ves en el campo y dices, este toro a lo mejor incluso sobre el papel y en sus reatas no es el toro que más confianza te dé, y sin embargo luego sí te transmite eso que luego se va a la plaza y lo demuestra, ¿no? Yo siempre recuerdo una anécdota de un veedor de toros importante que en el campo 2 años seguidos, viendo la camada de los 40 toros o 50 toros que teníamos en aquel entonces, acertó, y digo acertó entre comillas porque posiblemente algo vería cuando acertó, ¿no? Cuando fue capaz de determinar lo cual iba a ser el mejor toro de la camada. Es decir, algo tiene que haber cuando alguien que lleva toda su vida en esto, como esta persona de la que hablamos, pues es capaz de decirte, ese es el toro que posiblemente, si no es el mejor, va a estar entre los mejores toros de la camada. Y concretamente en este caso fueron 2 toros de vuelta al ruedo, tanto uno como otro en 2 años seguidos. Es decir, que algo el toro, lo que hay posiblemente hay que saberlo leer. Es decir, en el campo pasa un poco igual. La persona que no conoce el campo y anda por el campo, pues va un poco como despistado y lo único que ves, pues si se va a chocar con un árbol o no. El que conoce el campo, pues es capaz de leer una cantidad de cosas tremendas porque las ha aprendido, las ha vivido desde pequeño y sabe interpretar cualquier pequeño signo, tiene una interpretación, ¿no? Pues el toro es un poco igual. Si sabes leer e interpretar lo que el toro te puede transmitir, creo que algo sí te dice, aunque no sea evidentemente definitivo para su comportamiento. Pues es un toro que yo creo que lógicamente se adecua al encaste del que proviene, ¿no? Es un toro que en general tiene movilidad, es un toro que tiene un galope franco, ¿no? Un galope abierto, es un toro que tiene una dosis de nobleza importante, que de vez en cuando sale algún toro complicado, pues como en todas las ganaderías que tienen bravura, ¿no? Es decir, pero es un toro que yo creo que responde a unos parámetros, sobre todo eso, de movilidad, de nobleza, un toro que tiene fijeza, que tiene normalmente mucha obediencia a los engaños, que yo creo que es una faceta muy importante, ¿no? En el tipo de toro que se hace. Bueno, yo creo que es un toro que responde perfectamente al encaste Domecq, que es un encaste que hoy conocemos todo el mundo porque se lidia en muchas ganaderías de la misma línea, ¿no? Yo tengo buenos recuerdos de la novillada, quizás en ese aspecto casi más lo que la gente me ha animado después de verla, que me llamó muchísima gente y me daban la enhorabuena, yo creo que con total sinceridad, ¿no?
Creo que fue una novillada que tuvo una gran virtud, que fue la movilidad. Creo que eso es importante en el toro, porque decíamos antes que esto es un espectáculo, y más quizás en algunas plazas, y concretamente en Madrid, ¿no? Es una plaza grande y es un público que le gusta el toro que se mueva de verdad, ¿no? Y que cree eso que es el espectáculo del toreo, ¿no? Creo que fue una novillada completa en líneas generales, ¿no? Con novillos con más calidad. Hubo un primer novillo muy bueno, un segundo novillo con cosas buenas, un tercer novillo con mucha calidad, mucha clase, novillos más bravos. Hubo un cuarto, me parece que fue el cuarto novillo el único que se paró un poco porque dio una voltereta, y no sé si por esta circunstancia o por alguna otra, pero ese fue el único novillo que quizás fuera un poco el lunar de la novillada. Pero en líneas generales creo que fue una novillada muy interesante, que gustó a todo el mundo y que tuvo la mayor repercusión por el hecho de que se televisara, ¿no? Que eso siempre da mucha mayor difusión. Lo pasas mal, ¿no? Yo creo que todos los ganaderos lo pasamos mal, ¿no? Y lo pasas mal porque no puedes hacer nada, ¿no? Porque estás en un lugar en el que tienes una gran presión, sobre todo cuando son corridas de toros importantes, en lugares de responsabilidad, y tú consideras que has hecho tu trabajo, que has hecho tu selección correctamente conforme a lo que tú entiendes, consideras que toda tu labor la has desempeñado ya, y en ese momento simplemente puedes mirar y como mucho oír cosas que pueden ser más o menos agradables en función de cómo aquello está evolucionando, pero no puedes hacer absolutamente nada. Entonces te pesa mucho más la presión y tienes que aguantar, ¿no? Yo recuerdo que un torero muy amigo y que además es ganadero siempre me decía que cuando él se hizo ganadero después de ya muchos años toreando, que lo que más valor le daba a él del ganadero era precisamente en que en el momento de la lidia no podía hacer nada, ¿no? Decía, yo cuando era matador de toros, era figura del toreo, si la correa de toro embestía le cortaba las orejas, y si no, me subía encima del toro y también se las cortaba. Dice, pero cuando soy ganadero y sale un toro por allí y yo no puedo hacer absolutamente nada, lo estoy pasando mal. Si embiste, la satisfacción tremenda. Si no embiste, no puedes hacer nada, ves a un compañero pasándolo mal. Y bueno, pues creo que esa es la situación en la que nos encontramos todos los ganaderos. Y después, dentro de eso, unos aguantan mejor la presión que otros. Hay quien se esconde en la plaza, y lógicamente es una actitud respetable. Hay quien no va ni siquiera a la plaza de toros a ver la corrida de toros. Hay quien se sitúa en el callejón y entiende que ese es su sitio. Cada uno después ya, pues creo que según sus características personales lo ve de una forma u otra. No cabe duda que el toro evoluciona muchísimo además, y son varias cosas a ver las que influyen en esa evolución. Por un lado, que duda cabe que lo que selecciones, ¿no? Pero también creo que eso, es decir, ahí dentro de un mismo encaste puede haber ganaderos que tengan un criterio u otro que se puede matizar o que son matizables y que se diferencian en algo, aunque en el fondo sea parecido, pero pueden tener sus matices de diferencia, ¿no? Pero luego no cabe también la menor duda de que el ganadero tiene que crear un toro que se tiene que ir adaptando al tipo de toreo que se produce, que se da hoy en día, ¿no? Y ahí sí que hay una evolución rápida que yo creo que el aficionado casi no se da cuenta, porque estamos todo el día, ves de un año para otro, no te das prácticamente cuenta, pero que solo hace falta ver una película de hace, no digo 50, 60 años, solamente hace falta ver vídeos o películas de hace 10, 12 años, no mucho más, y se nota perfectamente la evolución. Lo que pasa es que los que estamos todo el día en esto, pues tú no te das cuenta, porque de un año a otro casi no ha acabado una temporada cuando empieza la siguiente y no notas la evolución, pero sí la hay clarísimamente además, ¿no? La casta se combina con lo que piden las figuras, porque yo creo que ese es una parte de la lucha importante que tenemos los ganaderos, es conseguir que eso esté ahí, que encajen las dos. Recuerdo que una vez me preguntaba una persona en un coloquio que por qué los toros se caían de vez en cuando, ¿no? Entonces yo le decía que había muchos factores que influían, ¿no? La alimentación, la sanidad, el ejercicio, pero que había una cosa que yo entendía que era importante, y es que si no se cayese nunca un toro, con el tipo de embestida que tienen hoy los toros, habría un porcentaje de toros importantes a los cuales no se les podría hacer el toreo de hoy. Es decir, de alguna manera, el toro de hoy, como hemos comentado, se le exige muchísimo, ¿no? Todo lo que ya hemos hablado. Si eso lo extremas un poco, significa que para que un toro no se caiga nunca, tienes que ponerle muy desorbitadas un número de características que van un poco, en cierto modo, en contra del toreo relajado, del toreo, de la quietud del toreo, de la profundidad de una serie de cosas que son imprescindibles en el toreo de hoy. Entonces,
algún toro se tiene que caer, evidentemente, para que haya otros muchos toros que sí entren en ese conjunto de animales que permiten el toreo de hoy, ¿no? Los coges antes de ir, no, regalaron tu coche, si no. ¿Voy a coger dinero? Un poco de chisme, que yo, allí... A ver, yo, enséñame, ¿no? Enséñamelo, Tampoco hace falta la mona. Te da tiempo a que esté el caballo preparado, tapado ahí. No, yo se lo he dicho, que las pico yo. Me da igual, pero que el tiempo le da, que haga lo que quiera. Las pico yo mismo. Tú no eres capaz de llevarme ni nada. ¿Dónde está la mochila? Imagínate el marco incomparable, ¿no? Que podamos disfrutar del día como está y de cómo está el campo de verde, pues el torear un animal bravo, pues es lo más bonito del mundo. La vida de un torero todos los años, todos los días, desde que te levantas es importante, ¿no? Porque son cosas nuevas que vas aprendiendo, experiencias nuevas y pues la mente va trabajando, ¿no? Y queriendo mejorar muchísimas cosas, lo que te ha fallado el año anterior, las cosas bonitas pues disfrutarlas y pensando en el día a día y que sabes que está aquí otra vez todo el lío de la temporada, ¿no? Esta faena que estamos viendo, que están ustedes viendo, es un tentadero de hembras a campo abierto. Yo creo que, como sabe casi todo el mundo, la forma de seleccionar el ganado bravo está en las hembras, que se hace a través del tentadero, que habitualmente se suele hacer en una plaza de tientas, pero que de alguna manera también se puede hacer a campo abierto como lo hemos hecho ahora. La res, como habéis visto, la vaca se corre a favor de su querencia, se la derriba para hacer que se enfade y luego, una vez que ya está enfadada, se coloca en suerte en el caballo de tentar, igual que si fuera en una plaza de tientas, y luego pues viene la faena de muleta, todo exactamente igual a lo que se hace en la plaza en el campo, ¿no? En la plaza de tientas, perdón. De alguna manera es la forma que tenemos de seleccionar, es el único criterio que existe para poder conseguir que las madres transmitan a sus hijos esas características que todos queremos que tengan para que luego los toros en la plaza en vista. Mira a Rafael, no mira a Rafael. Albahaca la cara. Tú mira a Rafael. Vale. Mira. ¡Fuck! Antonio, mírame, para acá. Vale, vente. Sí, bueno, el piso porque estos días ha llovido y está un poquito húmedo y de la rociada de toda la noche y eso pues resbala un poquito, pero como ha dado tiempo a secarse a la hora que es, pues no prácticamente yo no me he resbalado, ¿no? Los caballos quizás sí se resbalen un poquito más, pero bueno, el riesgo está ahí también, ¿no? No solamente el animal, sino como está el piso, el aire, en este caso que nos ha hecho, ¿no? Quítate, Antonio, quítate. No, el comportamiento yo creo que debe ser muy parecido, ¿no? Hay gente que dice que es más fácil que embiste una vaca en el campo que en la plaza. Yo creo que es parecido a la que quiere embestir embiste y la que no quiere embestir no embiste. Aquí, por contra, ella tiene las querencias mucho más abiertas porque no se ve encerrada en ningún sitio y por tanto ella tiene su querencia hacia una zona muy clara de la finca y si quiere se va, ¿no? Si se queda es porque evidentemente porque quiere embestir, ¿no?
Pero yo creo que la que quiere embiste a campo abierto, embiste de cualquier manera, en la plaza de cualquier manera. Y la calidad de la vaca y las características que la vaca tiene se ven perfectamente en los dos sitios. Y la vaca tenía un poquito de creencia de dónde ha venido, ¿no? Pero bueno, pronto se la ha quitado. Y lo importante es que estemos a gusto delante y que disfrutemos, ¿no? de una cosa que no es tan normal, ¿no? En un tentadero, ¿no? Que siempre se suele hacer en una plaza de toros y quitándole las querencias y como la plaza se redonda, pues ella pues no puede menos a sus querencias, ¿no? Que en un animal como puede ser una vaca o como puede ser un toro se seleccionan y se valoran muchísimas, se puntúan muchísimas características, ¿no? Pues la dosis de bravura que tiene, la duración, el que humille o no humille, la movilidad que pueda tener, la capacidad de transmisión que puede tener la vaca, en fin, se seleccionan muchísimas, lo que hace en el caballo, la forma de ir al caballo, la forma en que empuja o no, en fin, se seleccionan muchísimas características que son las que al final, una vez que puntúas, te va a determinar, según el interés del momento que tenga cada ganadero, si una vaca pues la vas a dejar de madre o no. No siempre una misma vaca, a lo mejor en un momento determinado de una ganadería puede quedarse de madre y en otros momentos pues puede que no, porque depende del interés que tenga el ganadero en ese momento, de lo que necesite, de las características que esa vaca que crea el ganadero que puede transmitirle, que las tenga en ese momento en demasía o no en la ganadería, y todo ello es lo que va al final, va a concluir con que la vaca se quede de madre o no. Es un toro que lo importante que tiene es que es muy agradecido, ¿no? Es agradecido y obedece muy bien. El toro que, hombre, salen toros extraordinarios y en el que pues sale medio regular, quiera que no te puedes pelear con él y le puedes, cuando tú le puedes al animal, pues agradecido y rompen hacia adelante, ¿no? Que es una manera de investir que tiene este encaste, ¿no? En esta casa, que cuando los enganchan muy adelante siempre van hacia el final, ¿no? Y luego hemos estado viendo también una faena que no es tan habitual, que es una retienta de vacas, es una vaca ya vieja, tentada en su día hace 10 años o así, y que bueno, que sirve un poco, como en este caso, para entrenar, para verse un poco delante de ella, para banderearla. Habéis visto que es una faena un poco, si cabe, algo menos seria, ¿no? En la que simplemente es un entrenamiento. De deportes en la hierba es un poco peligroso, ¿no? Un resbalón y engancha. Bien. En este caso es un tema de afición puramente, más que nada, ¿no? Pero qué duda cabe que el comportamiento del animal se transmite en todo, ¿no? En el campo, en la nobleza del animal, en el acoso concretamente, en la forma de galopar, en la forma en que se emplea en el galope, todo es importante, todo te dice algo, y normalmente luego esas cosas, si las sabes ver y estás acostumbrado a ello, se traduce luego en que en el comportamiento a la hora de embestir en la muleta, en la faena, en la plaza o lo que sea, pues tiene su importancia, ¿no? Dice mucho, ¿no? Eso es un poco lo mismo que ocurre en el tentadero de machos,
que es una faena a campo abierto, que es una faena pues igual que esta, solo que no hay capote ni muleta, porque evidentemente el toro no puede conocer los engaños antes de llegar a la plaza, pero se hace exactamente igual, corriéndolo a caballo, a su querencia, derribándolo, y con un caballo de tentar como el que habéis visto, con el peto cubierto, y que duda cabe que te enseña muchas cosas, ¿no? Te deja ver muchas cosas que luego, no al 100%, pero sí en un porcentaje importante se transmiten en la plaza, ¿no? Estábamos cerca ni para pegarle el quiebro me daba ya. Lo que te ayuda a mantener es la afición, ¿no? La afición que en mi caso, como te he dicho antes, pues parte desde que soy muy pequeño, que empiezo a venir al campo y empiezo a disfrutar con todas las cosas pequeñas del campo, de la crianza, del toro, de la faena, de todo, ¿no? Y luego esa afición pues va evolucionando a ver el toro desde un punto de vista mucho más técnico, ¿no? En el que, bueno, son conceptos que vas adquiriendo poco a poco, y eso es la afición, y lo que te hace mantener esto. Hablábamos antes de lo mal que se pasa en el burladero o donde te sitúes tú en la plaza. Sin embargo, por contra, en el momento que un toro te da la más mínima satisfacción, eso te llena hasta un punto que te hace seguir adelante y que te hace olvidarte de todos los problemas que el campo conlleva de por sí, que conlleva la ganadería, que todo este mundo que lleva el tema comercial, de la comercialización del toro bravo, que es un mundo también bastante complejo, te lo hace olvidar todo, ¿no? Y yo creo que eso está todo fundamentado en la afición puramente, pura y dura. Yo creo que a lo mejor algún consejo concreto no lo sé, pero en general todo, ¿no? Es decir, lo poco que sabemos de esto, que yo sé de esto, es lo que me han transmitido los que me han precedido, ¿no? Es decir, a utilizar, yo creo que mi padre quizás a utilizar la cabeza, ¿no? Es decir, a hacer cosas lógicas, ¿no? Que creo que no solamente en la ganadería, sino en cualquier cosa en la que uno actúe en la vida, hay que ser sensato y tratar de pensar las cosas y hacerlas con cordura, ¿no? Después ya, a lo mejor a nivel técnico, pues bueno, cada uno tiene su criterio, a lo mejor no sé si el mío coincide exactamente con el de él o no, también somos de generaciones distintas, que también eso es importante, ¿no? A lo que es luego básicamente la crianza del toro en el campo, pues muy parecido, no varía mucho, ¿no? Luego a lo mejor puede haber, como digo, algunas pequeñas diferencias en cuanto al toro que estás buscando, a matices, ¿no? Y en eso pues te ves muchas veces tremendamente influido por la gente que te rodea cuando te mueves ya solo por el mundo, digamos, el mundo taurino, ¿no? Entonces, pues en este caso, pues he aprendido de mucha gente, aparte de mi padre, como digo, que fue el que me empezó y el que me inculcó esta afición, pues de mis amigos, de ganaderos amigos, pues en este caso de Borja y de Ricardo, que digo, he aprendido mucho de ellos. O sea, creo que es una profesión o una afición, o como queramos llamarlo, lo suficientemente complicada y difícil como para que hay que tener la suficiente modestia de oír a todo el mundo, escuchar a todo el mundo y tratar de captar todo lo que se pueda captar. Luego, con ese pequeño cóctel de ideas que uno puede recibir y de mensajes que recibe, pues tienes que crear tus propias ideas, saber, como hemos dicho antes, bien a dónde quieres ir, qué tipo de toro quieres criar, a dónde quieres llegar con la ganadería, que son conceptos básicos para plantearte el futuro, y a partir de ahí, pues, adelante. Yo creo que el sueño es el que nos forjamos día a día, que es que la ganadería, que los toros embistan, ¿no? Es decir, a lo mejor para mí es pronto marcarme objetivos en cuanto a plazas y en cuanto a triunfos, porque creo que no es todavía el momento. Ahora mi meta en este momento es
es que los toros envistan, que las vacas envistan en el campo, ser capaz de tener un criterio claro de selección, y luego que esos toros que estamos sacando adelante y novillos, pues vayan donde vayan, den la talla, ¿no? Me gustaría que alguien, alguno de mis hijos, yo solamente tengo 3 hijos, uno solo es varón, pero me gustaría que bien ellos o ellas, si no esta ganadería o en algún momento tuviesen la oportunidad de mantener una ganadería, que la siguieran, ¿no? Aunque solamente sea porque esta afición tan bonita haya gente que la defiende, que sean capaces de luchar y pelear con ella, ¿no? Y quizás quizás ahora cuando lo veo un poco desde la perspectiva no solo de ganadero sino de padre, pues me gustaría que mis hijos tuvieran esta afición, que en vez de dedicarse a otras cosas pues posiblemente peores durante su juventud y durante los años en que vayan madurando, pues vengan al campo, se involucren con la ganadería, con el mundo, con el medio ambiente en el campo, con todo, ¿no? Que es una afición que merece la pena y que tenemos que tratar todos de que siga adelante, ¿no? Pues no lo sé, eso es una absoluta incógnita. En eso sí que, si difícil es predecir lo que va a hacer un toro, ya adivinar lo que va a ocurrir en el futuro, por lo complicado que es este mundo, no es nada fácil. Me gustaría que fuera una cosa que se transmitiera de padres a hijos, pero realmente es un tema en el que en este momento me viene demasiado largo como para poder dar una opinión en ese sentido. Lo que creo es que he tenido suerte, ¿no?, de tener la oportunidad de administrar esta ganadería. He tenido suerte de que las cosas estén funcionando gracias a personas como he comentado antes, y de que mi familia me haya permitido ser el responsable de esta ganadería, ¿no? No sé lo que va a deparar el futuro, pero que duda cabe que yo me considero afortunado de estar aquí al frente de la ganadería en este momento.